Bienvenidos a otro episodio fascinante. Hoy nos adentramos en el complejo terreno del bien y el mal. ¿Son conceptos absolutos, relativos o emergentes? Para explorar esto, tenemos con nosotros a Martín. ¿Qué nos puedes decir sobre la naturaleza de estos conceptos? Antes quiero agradecer todo el apoyo que nos están dando. Hemos superado ya las 4,000 visitas. Sigue dando like a nuestros videos y suscribiéndote para traer más. Bien, comenzamos. La pregunta de si el bien y el mal son inventos humanos es antigua. Históricamente, muchas culturas han tenido sus propias definiciones. Por ejemplo, en la Grecia antigua, el bien estaba relacionado con la virtud y el conocimiento. Este contexto muestra que lo que consideramos bueno puede cambiar dependiendo de la sociedad. Interesante. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando estas definiciones varían tanto que chocan entre sí? ¿No crea esto una especie de caos moral donde nada es seguro? Efectivamente, eso puede suceder. Sin embargo, algunos argumentan que esta diversidad es una fortaleza evolutiva. Permite a las sociedades adaptarse a diferentes circunstancias. En tiempos recientes, estudios han demostrado que la percepción del bien y el mal puede incluso influir en la cooperación y altruismo dentro de grupos, lo que ofrece ventajas evolutivas. Pasemos a un enfoque más biológico. Hay quienes dicen que nuestras nociones de bien y mal están codificadas en nuestro ADN. ¿Qué nos dice la ciencia sobre esto? Es una teoría fascinante. Algunos neurocientíficos argumentan que nuestro cerebro está predispuesto a ciertos juicios morales. Por ejemplo, experimentos con resonancia magnética funcional han mostrado que ciertas áreas del cerebro se activan al tomar decisiones morales, indicando una base biológica en nuestra percepción del bien y el mal. Sin embargo, ¿cómo explicamos las variaciones culturales en estos juicios si hay una base biológica común? Buena pregunta. La biología proporciona el marco, pero la cultura y la experiencia lo moldean. Piensa en ello como el hardware y el software de una computadora. Las experiencias culturales escriben el software que dicta cómo interpretamos y aplicamos esos instintos biológicos. Cambiando de perspectiva, abordemos el impacto psicológico. ¿Cómo afectan nuestras nociones de bien y mal a nuestra salud mental, Martín? Las creencias sobre el bien y el mal pueden influir profundamente en nuestra psique. Por ejemplo, el sentido de culpa o la necesidad de redención son emociones que nos empujan a actuar de acuerdo con ciertas normas morales. Un estudio reciente encontró que las personas que sienten que han hecho el bien reportan mayores niveles de bienestar y satisfacción personal. Eso suena positivo, pero ¿qué ocurre cuando las expectativas morales son inalcanzables? ¿No podría esto llevar a problemas como la ansiedad o la depresión? Exactamente. La disonancia entre nuestras acciones y nuestros ideales puede provocar estrés. Sin embargo, también puede motivar el cambio y el crecimiento personal. En psicología, muchas terapias se centran en alinear nuestras acciones con nuestras creencias morales para mejorar la salud mental. Finalmente, miremos hacia el futuro. ¿Cómo ves la evolución de estos conceptos en la sociedad moderna, especialmente con el avance tecnológico? Con tecnologías como la inteligencia artificial, estamos viendo un cambio en cómo definimos el bien y el mal. Sistemas éticos se están implementando en máquinas, pero la pregunta es, ¿quién decide esos códigos? El desafío será crear sistemas que respeten la diversidad cultural mientras mantienen principios éticos universales. Hablando de eso, hay un debate en curso sobre si las máquinas pueden tener una noción de moralidad. ¿Qué opinas al respecto? Es una cuestión controvertida. Aunque las máquinas pueden seguir reglas, carecen de emociones y experiencias humanas que informan la moralidad. Sin embargo, están siendo programadas para tomar decisiones éticas en situaciones como vehículos autónomos. Será crucial seguir debatiendo y desarrollando estas tecnologías de manera responsable. Continuemos explorando el origen biológico del bien y el mal. Antes de religiones, leyes o filosofía, ¿cómo distinguían los organismos entre lo útil y lo dañino, Martín? Gracias, es fascinante. Los organismos, incluso los más simples, evolucionaron para identificar lo seguro frente a lo peligroso.
Por ejemplo, un pez que nada en grupo evita depredadores más eficazmente. Esta cooperación es vista como buena porque preserva la vida del grupo. Exactamente, pero ¿qué pasa cuando alguien traiciona al grupo? ¿Podría esto ser considerado malo en un sentido evolutivo? Sí, exactamente. La traición puede amenazar la cohesión del grupo, lo que evolutivamente se percibe como malo. Hay estudios que muestran cómo los primates expulsan a miembros que no colaboran, asegurando así la supervivencia colectiva. Ahora, moviéndonos a un tema relacionado, ¿cómo se diferencian las estrategias evolutivas de los valores éticos? ¿Podríamos decir que lo bueno y lo malo son simplemente estrategias de supervivencia? Es una gran pregunta. En términos evolutivos, sí. Bueno es lo que favorece la supervivencia del grupo, mientras que malo es lo que amenaza esa cohesión. Sin embargo, los valores éticos evolucionaron más tarde para regular sociedades más complejas. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo las estrategias y los valores pueden chocar? Claro, piensa en el sacrificio personal por el bien común. Evolutivamente tiene sentido, pero éticamente algunas sociedades valoran el individualismo. Esto crea un dilema entre el instinto de supervivencia y las normas culturales. Hablando de normas culturales, ¿cómo influye la cultura en la evolución de la moral? ¿Podría la cultura modificar lo que consideramos bueno o malo? Definitivamente, la cultura actúa como un acelerador en la evolución de la moral. Por ejemplo, en algunas culturas, compartir recursos es vital para la supervivencia en entornos difíciles, lo cual se considera bueno. Sin embargo, en sociedades más abundantes, el individualismo puede ser más prevalente. Eso es interesante porque sugiere que la moral no es estática. ¿Podrías mencionar algún estudio que respalde esto? Sí, un estudio de 2021 mostró que las sociedades con mayor diversidad cultural tienden a desarrollar sistemas morales más complejos, adaptándose a las necesidades de diferentes grupos dentro de la misma comunidad. Finalmente, mirando hacia el futuro, ¿cómo crees que evolucionará la moralidad con los avances tecnológicos y los cambios sociales? Con la tecnología, la moralidad podría volverse más global y menos centrada en comunidades pequeñas. Imagina un mundo donde la inteligencia artificial ayuda a definir lo bueno basándose en datos globales en lugar de tradiciones locales. Eso suena a un futuro fascinante, pero también desafiante. ¿Qué problemas podríamos enfrentar en esta transición? El mayor reto será equilibrar la ética con la evolución tecnológica. Un estudio de 2022 advirtió sobre la dependencia excesiva de la IA en decisiones morales, lo que podría deshumanizar nuestras interacciones. Será crucial encontrar un equilibrio. Sigamos. ¿Cómo la neurociencia revela que decidimos moralmente antes de razonar? Sí, es fascinante. La ciencia muestra que nuestras decisiones morales son primero emocionales. El razonamiento viene después, como una especie de abogado interno que justifica nuestras elecciones. Exactamente. Es como si nuestras emociones fueran el motor y la lógica el copiloto. ¿Tienes un ejemplo de cómo esto funciona en la vida real? Claro, piensa en una discusión política. Dos amigos pueden tener fuertes convicciones opuestas, pero ambos creen que están en lo correcto. Sus juicios morales están guiados por emociones más que por hechos objetivos, lo que a menudo resulta en debates acalorados. Continuando, el cerebro moral utiliza emociones y empatía. Martín, ¿cómo influye esto en nuestras interacciones diarias? Bueno, la empatía nos permite conectar con otros, sentir su dolor o alegría. Por ejemplo, un estudio encontró que al ver a alguien herido, las mismas áreas cerebrales se activan como si nosotros mismos estuviéramos heridos. Es asombroso ver cómo simplemente nuestra conexión emocional puede cambiar nuestras percepciones. Eso es realmente interesante. Pero, ¿qué pasa si alguien carece de esta empatía? ¿Pueden tomar decisiones morales? Una pregunta intrigante. Las personas con trastornos como la psicopatía a menudo muestran una falta de empatía, pero aún toman decisiones morales, aunque desde una perspectiva más lógica y menos emocional. Esto nos muestra que la empatía es crucial.
pero no el único factor en el juicio moral. Pasemos a cómo la pertenencia a un grupo afecta nuestra moral. Martín, ¿qué papel juega el grupo en nuestras decisiones morales? El grupo es clave. La moralidad cambia según el contexto social. Por ejemplo, lo que es considerado correcto en una cultura podría ser visto como incorrecto en otra. Las normas del grupo pueden moldear significativamente nuestras decisiones morales. Y sin embargo, vemos que dos personas del mismo grupo pueden estar en desacuerdo moralmente. ¿Cómo se explica esto? Es cierto, la moral no es objetiva, es intersubjetiva, modelada por experiencias personales y normas sociales. Así que, incluso dentro de un grupo, las diferencias individuales en experiencias y valores pueden llevar a desacuerdos morales. Finalmente, hablemos sobre el futuro. Martín, ¿qué descubrimientos esperas que la neurociencia moral nos traiga? Espero que podamos entender mejor cómo diferentes cerebros procesan la moralidad. Avances en neuroimagen podrían permitirnos ver en tiempo real cómo se forma un juicio moral. Esto podría revolucionar campos como la educación y el derecho. Eso suena prometedor. Pero, ¿hay riesgos en depender demasiado de la neurociencia para entender la moralidad? Definitivamente. La neurociencia es una herramienta poderosa, pero debemos recordar que la moralidad es compleja y no puede ser reducida a solo actividad cerebral. Debemos usar estos hallazgos para complementar, no reemplazar, nuestra comprensión social y filosófica. Continuemos con cómo las religiones congelan la moral en el cielo, estableciendo el bien como obediencia a lo divino. ¿Nos podrías contar más sobre cómo este concepto aporta orden a la sociedad? Claro. La religión ofrece una identidad clara, proporcionando una brújula moral. Piensa en la Edad Media, donde las normas religiosas guiaban cada aspecto de la vida diaria, creando una estructura social estable. Sin embargo, también hay un costo a esta rigidez. Interesante. Pero, ¿qué pasa cuando esta rigidez se enfrenta a la diversidad cultural? En sociedades multiculturales, estas normas universales pueden generar tensiones, ¿no crees? Exacto, y ahí es donde entran las críticas. La rigidez puede generar culpa y, en ocasiones, violencia sagrada. Sin embargo, algunas comunidades están buscando integrar valores universales con prácticas locales, creando una fusión cultural que, con suerte, reducirá esas tensiones. Siguiendo con este tema, el pecado en muchas religiones no describe acciones, sino rupturas de orden. ¿Cómo influye esto en la percepción del bien y el mal? Es un enfoque fascinante. Por ejemplo, en el cristianismo, el pecado original es más sobre romper la conexión con lo divino que sobre el acto en sí. Esto mantiene a los fieles constantemente evaluando su alineación moral, algo que puede ser tanto un desafío como un ancla. Sin embargo, algunos argumentan que esta perspectiva puede llevar a una cultura de culpa. ¿Cómo ves esta crítica en el contexto moderno? Eso es cierto. La culpa puede ser un peso paralizante, pero en un giro reciente, muchas congregaciones están promoviendo la idea de redención y crecimiento personal. Al centrarse menos en el castigo y más en el aprendizaje, intentan suavizar el impacto negativo del pecado. Tocando ahora el tema del castigo, decías que este no repara el daño, sino que refuerza la norma. ¿Podrías elaborar sobre cómo este refuerzo afecta a los individuos y a la comunidad? Por supuesto. Históricamente, el castigo ha sido una herramienta para mantener la cohesión social. Imagina una aldea medieval. Si alguien rompía la norma, el castigo público no solo corregía al infractor, sino que también reafirmaba la moral colectiva. Sin embargo, este enfoque tiene sus problemas. Exactamente. Pero en el mundo actual, ¿cómo se puede adaptar este concepto para que sea más constructivo y menos punitivo? Actualmente, algunas comunidades religiosas están adoptando prácticas de justicia restaurativa. En lugar de centrarse solo en el castigo, buscan reparar las relaciones rotas y promover el entendimiento mutuo, algo que podría ser más efectivo a largo plazo. Finalmente, ¿cómo ves el papel de la religión en el futuro del cambio social?
Con tantos desafíos globales, ¿puede la religión adaptarse y seguir siendo relevante? Creo que sí. La religión tiene el potencial de ser una fuerza poderosa para el cambio positivo. Al promover valores universales como la compasión y la justicia, puede unirse a otros movimientos sociales para abordar problemas globales, siempre y cuando esté dispuesta a evolucionar. Y por supuesto, la evolución requiere diálogo y apertura. ¿Podrías compartir algún ejemplo de cómo se está logrando esto actualmente? Claro, un ejemplo es el diálogo interreligioso que está ganando terreno. Congregaciones de diferentes credos se están uniendo para abordar problemas comunes, como el cambio climático. Esto no solo fortalece la cooperación, sino que también muestra que la religión puede ser un puente, no un muro. Pasemos al fascinante concepto del karma. Martín, ¿cómo se diferencia el enfoque oriental con respecto al bien y el mal en el karma? El karma en Oriente no se centra en un juicio moral. En lugar de un juez o un castigo, lo que existe son consecuencias naturales. Es fascinante cómo el karma no dice esto está mal, sino esto produce sufrimiento. ¿No es una perspectiva liberadora? Absolutamente. Me recuerda a una amiga que, tras una serie de malas decisiones, entendió que sus resultados eran simplemente el efecto de sus acciones, no un castigo. Pero, ¿qué dirías a quienes creen que el karma es una forma de justicia cósmica? Es una percepción común, pero errónea. El karma no es moralista, es una ley de causa y efecto. Comprender esto puede llevar a la responsabilidad personal. Se trata más de aprender que de obedecer reglas, lo cual es un enfoque muy pragmático. Pasando a otro aspecto interesante, Martín, en el marco del karma, el mal no se ve como maldad, sino como ignorancia. ¿Cómo interpreta esto la cultura oriental? En Oriente, la ignorancia es la raíz del sufrimiento. Imagina a alguien que toca una estufa caliente. No es un acto de maldad, sino de desconocimiento del peligro. Esta metáfora se usa para explicar cómo la ignorancia de nuestras acciones genera sufrimiento. Eso tiene sentido, pero ¿qué pasa con actos aparentemente maliciosos? ¿Cómo se explica el daño intencional bajo esta perspectiva? Buena pregunta. Desde este punto de vista, incluso el daño intencional surge de una ignorancia más profunda sobre la interconexión de todos. Los actos negativos suelen reflejar una falta de comprensión de sus efectos. Es un enfoque que invita a la empatía y el aprendizaje. Dejemos lo teórico y pasemos a lo práctico. ¿Cómo podemos aplicar estos principios de karma en nuestra vida diaria, Martín? Bueno, un buen comienzo es la autorreflexión. Al igual que los empresarios que analizan errores para mejorar, podemos evaluar nuestras acciones y sus resultados. Hay estudios que sugieren que la reflexión consciente puede reducir el estrés y aumentar la satisfacción personal. Interesante. ¿Y qué opinas sobre el uso del karma como herramienta de desarrollo personal? ¿Podría ser contraproducente en algún caso? Es posible si se interpreta como una recompensa o castigo. La clave está en usarlo como guía de crecimiento, no como juicio. Como un jardinero que aprende de las estaciones para cultivar mejor, así podemos usar el karma para entender nuestras interacciones con el mundo. Finalmente, mirando hacia el futuro, ¿cuáles crees que son los desafíos y nuevas perspectivas sobre el karma en un mundo cada vez más globalizado? El mayor desafío es la integración de estas ideas en culturas que valoran el juicio moral. Sin embargo, con el creciente interés en el mindfulness y la psicología positiva, hay una apertura hacia el entendimiento del karma como un proceso de aprendizaje y evolución personal. Eso suena prometedor. ¿Podríamos ver una integración entre estos conceptos y las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial? Definitivamente, la IA, al analizar patrones y consecuencias, podría reflejar aspectos de karma. Por ejemplo, algoritmos que evalúan riesgos en decisiones financieras podrían inspirarse en el karma para promover decisiones más conscientes. Es un terreno fértil para la innovación. Bueno, pasemos ahora a la ética secular, sin dioses, sin absolutos. Y recuerda, si te está gustando el capítulo, no olvides dejar tu like para compartirlo.
Desde la modernidad hemos intentado crear un sistema moral sin recurrir a la religión. ¿Cómo se logra esto? ¿Y qué desafíos enfrentamos? Para ayudarnos a entender, ¿podrías explicarnos cómo ha evolucionado este concepto a lo largo del tiempo? Pues la ética secular surgió con la idea de basar nuestros valores en la razón y el consenso humano sin depender de dogmas religiosos. Derechos humanos y ética racional son ejemplos de esto. Sin embargo, el reto siempre ha sido mantener la cohesión sin un marco absoluto. Un caso interesante fue la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, que buscó un terreno común tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Es fascinante cómo un documento puede unir tantas naciones. Sin embargo, me pregunto, ¿qué sucede cuando las culturas tienen valores diferentes? Por ejemplo, la libertad de expresión puede ser vista de manera muy distinta en varios países, ¿verdad? Exactamente. Esa es una de las críticas a la ética secular. Puede fragmentarse ante intereses y valores divergentes. Un estudio de 2019 mostró que el 65% de las naciones tienen restricciones sobre la prensa, a menudo justificadas por normas culturales. Aquí es donde el consenso puede romperse. La ética secular, aunque poderosa, debe adaptarse y negociar constantemente entre diferentes perspectivas. Eso nos lleva a otro punto crucial. ¿Cómo decidimos qué es moralmente correcto sin una guía absoluta? Esta es una pregunta que surge frecuentemente. Martín, ¿cómo se enfrenta este dilema en la práctica diaria? Buena pregunta. En la práctica, las decisiones morales se toman a través del diálogo y el consenso. Pero esto no siempre es fácil. Un ejemplo es el debate sobre el cambio climático, donde los intereses económicos a menudo chocan con las decisiones éticas necesarias para proteger el planeta. Las empresas pueden argumentar que necesitan crecimiento, mientras que los ambientalistas exigen acción inmediata. Es un verdadero dilema, especialmente cuando el consenso parece inalcanzable. Pero, ¿qué sucede cuando el interés personal supera el bien común? ¿No es esto una debilidad inherente de la ética secular? Sí, ese es un riesgo real. Cuando el poder o el miedo entran en juego, la ética secular puede tambalearse. Sin embargo, es en estos momentos que la importancia de las instituciones democráticas y la educación moral se hacen evidentes. Al empoderar a las personas para participar en el diálogo ético, podemos fomentar una moral más robusta y adaptativa. Pasemos a un aspecto más específico, los derechos humanos universales. Estos son un pilar de la ética secular, pero a menudo se cuestiona su aplicación universal. Martín, ¿cómo se enfrentan las críticas a esta universalidad? Excelente pregunta. La universalidad de los derechos humanos ha sido criticada por ser una forma de imperialismo cultural. Sin embargo, en la práctica, se busca que estos derechos sean un mínimo común denominador. Un ejemplo reciente es la lucha por los derechos de las mujeres en ciertas regiones, donde los principios universales de igualdad han sido una herramienta poderosa para el cambio social. Es cierto que estos principios han tenido un impacto positivo, pero también hemos visto resistencia. ¿Qué pasa cuando los derechos universales chocan con las tradiciones locales? ¿Cómo se resuelve esa tensión? La tensión es inevitable, pero puede ser productiva. En muchos casos, la implementación de los derechos humanos universales ha llevado a un diálogo valioso, donde las tradiciones se revisan y adaptan. Un estudio de 2022 mostró que en países donde se promueve el diálogo intercultural, los derechos humanos se perciben más positivamente, lo que sugiere que la comunicación es clave. Por último, miremos hacia el futuro. Con el mundo cambiando rápidamente, ¿qué papel jugará la ética secular en las próximas décadas? ¿Cuáles son tus predicciones, Martín? El futuro de la ética secular es prometedor, pero también lleno de desafíos. A medida que la tecnología avanza, como con la inteligencia artificial, enfrentamos nuevas preguntas éticas. La ética secular deberá evolucionar para abordar estos dilemas. Por ejemplo, ¿cómo regulamos la privacidad en un mundo digital? Se requerirá una ética flexible y globalmente consciente. Es un terreno nuevo, sin duda. Pero,
¿Cree que la ética secular está preparada para enfrentar estos desafíos, considerando la velocidad del cambio tecnológico? Sí, con optimismo. Aunque el cambio es vertiginoso, la capacidad humana para adaptarse es notable. Con el aumento de la colaboración internacional y las nuevas generaciones cada vez más conscientes éticamente, hay esperanza de que la ética secular se fortalezca. Será crucial fomentar una educación ética desde temprano para preparar a los futuros líderes. Hablemos de la banalidad del mal, un concepto de Hannah Arendt. ¿Podrías contarnos más sobre cómo define Arendt este mal, Martín? Claro, Arendt argumenta que el mal extremo no proviene de seres monstruosos, sino de gente común que simplemente obedece órdenes. Es como cuando un funcionario sigue un procedimiento sin cuestionarlo. ¿Te imaginas? Es inquietante pensar que la obediencia ciega puede llevar al mal. Sin embargo, algunos critican que esto exculpa a los perpetradores. ¿Qué opinas sobre esa crítica? Es un argumento válido. Sin embargo, Arendt no exime la responsabilidad, más bien, resalta que el mal puede ser sistemático y no siempre evidente. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia del pensamiento crítico en nuestras acciones futuras. Pasando a nuestro siguiente punto, el conformismo. ¿Cómo contribuye este a la propagación del mal, según Arendt? Bueno, el conformismo es peligroso porque diluye la responsabilidad individual. Imagínate un grupo donde nadie cuestiona decisiones cuestionables. Esto puede crear un entorno donde el mal florece sin oposición. Interesante. Pero algunos podrían decir que el conformismo es necesario para mantener el orden social. ¿No es así? Sí, el conformismo tiene sus ventajas, pero es un arma de doble filo. Debemos encontrar un equilibrio, promoviendo el pensamiento crítico para prevenir el mal en el futuro. Ahora, veamos el impacto histórico. Arendt dice que el mal fue perpetrado por personas normales. ¿Tienes algún ejemplo que ilustre esto? Sí, el caso más notable es el de Adolf Eichmann, quien organizó la logística del Holocausto. Era un burócrata eficiente, no un monstruo, lo que demuestra cómo las personas comunes pueden ser agentes del mal. Eso es impactante. Pero, ¿podríamos considerar que su contexto social lo hizo inevitable? ¿Qué piensas? El contexto influye, pero no determina. La responsabilidad individual es crucial. Aprender de la historia nos ayuda a prevenir que el mal, en su forma más sutil, surja nuevamente. Finalmente, hablemos sobre cómo prevenir este mal banal. ¿Qué pasos podemos tomar, según Arendt, para evitar caer en la obediencia ciega? La clave está en fomentar la reflexión y la educación crítica desde temprana edad. Imagina un mundo donde todos cuestionan, analizan y piensan por sí mismos. Sería más difícil para el mal ocultarse tras la obediencia. Suena ideal, pero ¿cómo lidiamos con las estructuras que fomentan la obediencia? ¿Hay alguna solución viable? Podríamos empezar por reformar sistemas educativos y laborales para valorar la creatividad y el pensamiento crítico. Así, podríamos construir un futuro más consciente y menos susceptible al mal. Y sin darnos cuenta, ya vamos llegando al final del capítulo de hoy. Ahora veamos cómo el ego influye en nuestra percepción de la moralidad. Martín, ¿cómo ves tú la relación entre el ego y la moral? El ego, en su búsqueda de ser correcto, a menudo se confunde con ser bueno. Un estudio de la Universidad de Harvard mostró que el 67% de las personas asocian moralidad con superioridad. Esto puede hacer que el ego use la moralidad como un arma para justificar ataques a otros, en lugar de reducir el sufrimiento. Interesante, pero ¿qué pasa cuando el deseo de ser moralmente superior se enfrenta a situaciones donde la moralidad no es clara? Me recuerda a un amigo que dejó su trabajo porque no quería ser parte de una empresa que, según él, no tenía ética. Sin embargo, eso dejó a su familia en una situación financiera difícil. Exacto, es un dilema común. La moralidad puede volverse una carga si no se equilibra con la realidad. Hay quienes argumentan que a veces es necesario comprometerse un poco para el bienestar mayor. De cara al futuro, necesitamos más diálogo sobre cómo el ego y la moralidad
pueden coexistir sin conflicto. Ahora pasemos a cómo la moralidad se convierte en un arma social. Martín, mencionas que el bien necesita enemigos. ¿Podrías explicarnos más sobre esta idea? Claro, cuando el bien se convierte en una identidad, necesita enemigos para justificar su existencia. Un artículo en Psychology Today reveló que el 53% de las personas sienten que su moralidad se fortalece al identificar un otro malo. Esto puede llevar a divisiones sociales profundas. ¿Y qué ejemplos reales podemos ver de esto? Recuerdo una vez en mi vecindario, donde una campaña comunitaria para mejorar la seguridad se volvió una cacería de brujas contra ciertos grupos. ¿Cómo podemos evitar que la moralidad se use de esta manera? Es crucial fomentar empatía y autocrítica. En lugar de preguntar, ¿esto refuerza quién soy?, deberíamos preguntar, ¿esto reduce el sufrimiento? Imagina un futuro donde la educación se centra en la comprensión de múltiples perspectivas, desarmando el uso de la moralidad como arma. Cambiemos de tema a cómo el ego moral afecta nuestra identidad personal. Martín, ¿cómo ves este impacto en la vida diaria de las personas? El ego moral puede crear una sensación de pertenencia, pero también de exclusión. Un estudio de la Universidad de Stanford mostró que el 60% de los individuos sienten que su identidad está ligada a su percepción de moralidad. Esto puede llevar a conflictos internos cuando sus acciones no alinean con su imagen moral. Eso tiene sentido. Conozco a alguien que siempre se consideró a sí mismo como ambientalista, pero se sintió culpable al comprar un coche que no es eléctrico. ¿Cómo podemos reconciliar nuestras acciones con nuestras identidades morales? La clave está en la flexibilidad y la aceptación de la imperfección. Es importante recordar que ser moral no significa ser perfecto. En el futuro, espero ver una sociedad que valore el crecimiento personal y la reflexión, permitiendo que el ego moral evolucione sin rigidez. Finalmente, hablemos de cómo podemos avanzar hacia una moralidad más consciente. ¿Qué pasos podemos tomar para lograrlo? Primero, fomentar el diálogo abierto y honesto es crucial. Las estadísticas muestran que el 45% de las personas cambian de opinión después de una discusión respetuosa. Esto sugiere que la comunicación puede ser una herramienta poderosa para la evolución moral. Eso es alentador. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en escenarios más amplios, como en la política o las corporaciones? A menudo, estos entornos parecen impermeables al cambio. Es un desafío, pero no imposible. La implementación de programas de formación en empatía y el enfoque en metas comunes pueden ayudar. Creo que en el futuro veremos más líderes que priorizan la moralidad consciente, uniendo a las personas en lugar de dividirlas. Bueno, y ahora sí, pasamos al último apartado de hoy. Vamos a profundizar en la idea de la responsabilidad consciente. ¿Cómo la defines tú, Martín? La responsabilidad consciente para mí implica considerar el impacto de nuestras acciones en un contexto más amplio. No es solo actuar por lo que creemos correcto, sino pensar en las consecuencias de esas acciones. Por ejemplo, decidir reciclar no solo porque está de moda, sino porque sabemos que ayuda al medio ambiente. Sin embargo, en un mundo tan diverso, ¿no podría ser visto esto como una forma de relativismo? Algunos podrían argumentar que sin absolutos éticos todo podría justificarse. Esa es una buena observación. Sin embargo, creo que la responsabilidad consciente se diferencia del relativismo, ya que no niega la existencia de valores universales, sino que nos invita a examinarlos críticamente. Es un debate constante que nos exige estar alertas a cómo nuestras elecciones afectan el bien común. Pasemos a cómo el impacto y las consecuencias juegan un papel en nuestras vidas cotidianas. ¿Tienes un ejemplo concreto, Martín? Claro, una vez decidí cambiar mi dieta a una más sostenible. Al principio, parecía una decisión personal. Sin embargo, al investigar, descubrí que mi elección podría reducir mi huella de carbono en un 30%. Esto me hizo más consciente de cómo incluso pequeñas decisiones tienen grandes repercusiones. Eso es fascinante. Pero, ¿qué hay de las personas que dicen que un solo cambio no hace la diferencia en el gran esquema? ¿Cómo respondemos a eso? Entiendo ese punto de vista.
No obstante, si consideramos que cada individuo hace un cambio similar, el impacto colectivo es significativo. Además, nuestras acciones pueden inspirar a otros, creando un efecto dominó de conciencia y cambio. Adentrándonos en el terreno del bien y el mal, muchas veces son vistos como absolutos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Creo que el bien y el mal son más como mapas imperfectos que guían nuestras decisiones, pero no son el destino final. Sirven hasta que se vuelven dogmáticos. Por ejemplo, ayudar a alguien puede ser visto como un bien absoluto, pero depende del contexto y la intención detrás de la acción. Cierto, pero ¿cómo evitamos que nuestras percepciones del bien se conviertan en dogmas? ¿Hay un equilibrio? El equilibrio radica en cuestionar constantemente nuestras motivaciones y estar abiertos a nuevas perspectivas. Es importante recordar que el objetivo es despertar la conciencia, no adormecerla con certezas inamovibles. Finalmente, hablemos sobre el amor, el apego y la trascendencia. Estos temas son complejos y a menudo confusos. ¿Cómo los abordamos con una conciencia despierta? El amor, cuando se confunde con apego, puede llevarnos a creer que nos salva, pero el verdadero amor trasciende ese apego. Es un viaje de autodescubrimiento donde aprendemos a soltar y a crecer. Es como una planta que crece mejor cuando no la ahogamos con nuestras expectativas. Eso es muy profundo, pero ¿cómo podemos aplicar esta idea en nuestras relaciones diarias? ¿No es natural buscar seguridad en el apego? Por supuesto, es natural, pero cuando cultivamos relaciones basadas en la libertad y el crecimiento mutuo, aprendemos a amar sin poseer. Ese mismo ejercicio, escuchar, cuestionar, profundizar, es el que da sentido a este espacio. Si esta reflexión te ha aportado algo, deja tu like y suscríbete. Es la forma más simple de seguir construyendo juntos una conversación más honesta y más consciente.